Entonces, vamos a expropiar a Galia, que ahora sí me sale un video de tronos de juego de las casas más misteriosas. ¡Misterio! Mínimo detalle de nuestras casas favoritas. Entonces escribí arte en los saunas. Bueno, sí, porque te ponía palote. Sabemos todo sobre la historia de los Stark, la riqueza de los Lannister y el linaje de los Targaryen. De hecho, tenemos enciclopedias enteras dedicadas a ellos. Sin embargo, el mundo que creó George R.R. Martin es gigantesco y en los rincones más aislados de Poniente habitan familias increíblemente llamativas de las que, sorprendentemente, no sabemos casi nada. Son casas nobles rodeadas de un secretismo tan profundo que la propia falta de información oficial las ha convertido en verdaderos enigmas. Hablamos de linajes enteros de los que desconocemos su propósito, pero que están vinculadas a prácticas prohibidas o a secretos capaces de reescribir toda la historia que creemos conocer. Por lo que hoy vamos a alejarnos de todos los rostros conocidos para hablar de las 7 casas nobles más misteriosas de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Démosle play. Los Hightower, bueno. Para comenzar este recorrido vamos a hablar de una casa que todos conocen. Estamos hablando de una de las familias más antiguas, ricas e influyentes de todo el continente, la casa Hightower. Para que entiendan el nivel de influencia que manejan, los Hightower controlan Antigua, la ciudad más antigua del continente, y desde allí financian y protegen a la Ciudadela, que es básicamente la fábrica de maestres que manipulan la información, educación y la política de todo el reino. Además, antes de que se construyera el gran septo de Baelor en Desembarco del Rey, Antigua también era la sede principal de la fe con su septo estrellado. Su peso histórico es tan abrumador que han llenado cargos como la Mano del Rey, el Lord Comandante de la Guardia Real y el Septón Supremo. Y además también estuvieron ligados con la sangre real. Aegon II y Elena Targaryen tenían sangre Hightower por su madre Alicent, quien fue reina consorte de Viserys I. Y no crean que esto es solo historia del pasado y que los Hightower ya no son nadie. En la actualidad están emparentados con otros grandes jugadores del Juego de Tronos, como los Tyrell, ya que la madre de Marjorie y Loras Tyrell es una Hightower, al igual que Lynés, la ex esposa que llevó a la ruina a Jorah Mormont. Pero a pesar de todo este poder palpable y su enorme era una Hightower, no me acordaba de esa vaina. Pero no una de la rama principal. riqueza, en la línea de tiempo actual de los libros, la casa Hightower está sumida en un secretismo absoluto. Ni nosotros como lectores, ni la gran mayoría de los personajes sabe bien qué están tramando los Hightower. Es como si la familia más poderosa del dominio hubiera desaparecido de la escena política sin siquiera salir de su castillo. Lord Layton Hightower, conocido como el Viejo del Faro, lleva más de una década sin bajar de la cima de su torre, al menos eso es lo que dicen. Mientras que el continente entero se desangra en la Guerra de los 5 Reyes, él se ha autoexiliado allá arriba y no ha movido un solo dedo en el tablero político. Pero tampoco nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hace. Los reportes que salen de Antigua son escasos y también inquietantes. Se dice que Layton está encerrado junto a su hija, Malora, a quien todos llaman la doncella loca. No están enviando cuervos a Desembarco del Rey ni reuniendo ejércitos convencionales. Según los rumores, están rodeados de libros de hechizos, consultando magia antigua y artes arcanas. Y si bien parece una señal clara de locura, quizás estén dando en el clavo con algo. Porque lo que estén haciendo podría ayudar a defender a la ciudad ante la inminente llegada de Euron Greyjoy, quien es otro hechicero que se inmiscuye con la magia negra. Después de todo, la magia en el mundo se ha intensificado después del nacimiento de los dragones, y capaz los Hightower previeron algo. Además, hay un patrón que no podemos ignorar. Las familias de los 3 miembros de la Guardia Real que protegían la Torre de la Alegría, los Hightower, los Dane y los Went, son hoy en día un misterio total. Una ha desaparecido, otra está operando en las sombras y otra claramente está ocultando información. Me parece también que se están preparando mágicamente para un evento que va muchísimo más allá de un sencillo Juego de Tronos. Lady Wayne. Ah, sí, esa es la de la de Harrenhal. La Casa Cod es una de las familias nobles menores que habitan las Islas del Hierro. A diferencia de las grandes y respetadas casas de esta región, los Cod son universalmente repudiados por sus propios pares. Su emblema es un bacalao plateado sobre un campo negro. Pero es su lema oficial, el que define perfectamente su posición jerárquica en las islas y también lo que a mí particularmente me llamó la atención de esta casa desde el principio. Aunque todos los hombres nos desprecien. Este es el lema de la Casa Cod. No estoy jodiendo. Este es el lema. Esta frase carece del orgullo típico de los hijos del hierro y funciona como una aceptación de su estatus. Ay, espérate. Pero estos no son los tipos que están en las hermanas. Como parias sociales. Pero para comprender el repudio hacia esta casa, es necesario también analizar los valores fundamentales de las Islas del Hierro. Esta cultura se basa en el pago del precio de hierro, glorificando el saqueo, la fuerza física, el coraje en el combate y el linaje ancestral proveniente de los primeros hombres. La Casa Cod carece de todos estos atributos.
Históricamente se sabe que descienden de los siervos y esposas de Sal, es decir, esclavas capturadas en incursiones que eran abusadas, lo que contamina su linaje a los ojos de las otras familias más tradicionales, súper tradicionales, todos, en las Islas del Hierro. En lugar de ganar su posición mediante el combate naval o las proezas bélicas, se les considera ladrones rastreros, oportunistas y cobardes que luchan con redes en lugar de las armas, aunque no por eso dejan de ser menos letales. Además, poseen una reputación infame por supuestamente practicar el incesto y por participar en otros actos de bajeza moral, lo que incrementa el rechazo de las demás casas. Entre los hijos del hierro existe un consenso general de que la palabra de un god no tiene ningún valor y que no son dignos de confianza en ninguna circunstancia militar o política. A pesar de este rechazo sistemático en una sociedad altamente violenta donde los débiles suelen ser eliminados rápidamente, la casa Cod ha logrado subsistir a lo largo del tiempo, aunque su existencia represente el estrato más bajo y degradado de la cultura isleña. Durante los eventos recientes de la saga, miembros destacados de la familia como Lucas Cod, apodado el Zurdo, o Tom Cod, conocido como el Desangrado, participan en la asamblea de sucesión y forman parte de las flotas bélicas de los Greyjoy. Sin embargo, su presencia, más que aceptada, es tolerada por la necesidad de números, manteniéndolo siempre en un lugar de absoluto desdén por parte de sus comandantes. En conclusión, los Cod son los chivos expiatorios de las Islas del Hierro. Es decir, los Cod son para las Islas del Hierro lo que Rhaegar Targaryen es para mí. Sí, está bien. Okay, una familia que sobrevive en los márgenes de una estructura social implacable, mientras no les queda otra que asumir abierta y cínicamente el odio generalizado que reciben. Bueno, pero estos dan iguales, o sea, estos son unos XD. La casa Farwyn es una de las familias nobles más periféricas y enigmáticas de las Islas del Hierro. Su asentamiento, un grupo de islotes rocosos denominados Luz Solitaria, se encuentra a 8 días de navegación al noreste de la isla de Grand Wick, en pleno Mar del Ocaso. Esta ubicación geográfica los convierte en los habitantes del territorio más occidental documentado en todo el mundo de Poniente. Su aislamiento extremo ha generado una profunda desconexión cultural con el resto de los Hijos del Hierro, quienes históricamente los consideran extraños e indignos de confianza. El aspecto más inusual que rodea a la casa Farwyn radica en las persistentes afirmaciones sobre sus capacidades sobrenaturales. En la tradición y los reportes de las Islas del Hierro se sostiene de manera generalizada que los miembros de esta familia poseen la habilidad de ser cambiapieles. Sin embargo, a diferencia de los norteños, o más específicamente los Stark, que utilizan, por supuesto, criaturas terrestres, los Farwyn presuntamente proyectan su conciencia en criaturas marítimas. Los textos y testimonios indican que asumen el control de leones marinos, morsas, ballenas, etc. Adicionalmente, existen rumores perturbadores que los acusan de también tener relaciones con focas para engendrar híbridos, lo que incrementa, por supuesto, el desprecio social que reciben de las casas mayores, aunque por supuesto que esto puede ser simplemente cuentos de camino y ya. La disociación de esta familia con la realidad política de Poniente quedó evidenciada durante los eventos recientes en la asamblea de sucesión, cuando el actual líder de la casa, Lord Gilbert Farwyn, se presentó como candidato al trono de Piedramar. Por favor. Su plataforma política consistió en una propuesta atípica, por supuesto. Instó a las flotas de hierro a abandonar los saqueos en el continente para navegar hacia el oeste, adentrándose en las aguas inexploradas del Mar del Ocaso. Lord Gilbert aseguró ante la asamblea que más allá del vasto océano existe una masa continental oculta. Describió este lugar como una tierra paradisíaca y exenta del invierno, prometiendo que todo aquel que realizara la travesía podría coronarse como un rey. Aunque, por supuesto, la asamblea rechazó su propuesta mediante burlas y desestimó sus reclamos como señales de locura provocada por el aislamiento. Pero aún así, la declaración de Lord Gilbert refuerza el misticismo de su familia. En la geografía y política de la saga... Oye, existe el Nuevo Mundo, existen los aztecas en Juego de Tronos, imagínate. La casa Farwyn representa el límite del mundo conocido. Carecen de peso militar o diplomático, pero funcionan como los custodios de los misterios arcanos asociados al Mar del Ocaso. Y aunque son ridiculizados por el resto, es muy posible que sus conocimientos verdaderamente escapen a la comprensión del resto del continente. Los Farwyn... Oye, foreshadowing de Daenerys, oye, ¿verdad que es...? Me dio una tecla de teoría loca. De que, claro, la gente de la Casa de los Eternos, ¿qué le dice a Daenerys? Para ir al este tienes que ir al oeste. No, perdón, para ir al oeste tienes que ir al este. Se aíslan en el inexplorado Mar del Ocaso para proteger sus secretos. Pero proteger tu privacidad sí. está a salvo por poner por patrocinar este. Oye, Galia ya tiene calibre para tener publicidad de CyberGhost, VPN. Video. Pero ahora sí, después de presentar a nuestro primer sponsor, volvamos con más casas misteriosas.
La casa Lofton es un linaje noble extinto de la Tierra de los Ríos que durante su época de mayor poder ocupó la infame y colosal fortaleza de Harrenhal. Su emblema heráldico consistía en un murciélago negro gigante sobre un campo dividido en diagonal de plata y oro. Aunque su tiempo como señores de Harrenhal fue relativamente breve en la historia de Poniente, su legado está marcado por la depravación, la locura y fuertes asociaciones con las artes oscuras, consolidando la reputación de la maldición que pesa sobre el castillo. ¿Y cómo dio inicio este linaje? El ascenso político y territorial de la familia comenzó bajo circunstancias legítimas para luego pasar a ser cuestionables. Sir Lucas Lofton era nieto de un caballero errante que fue nombrado maestro de armas de la Fortaleza Roja, tras el complot fallido contra el rey Aegon III Targaryen. Se mantuvo como maestro de armas ganándose el aprecio del rey y de su hermano Viserys, hasta que en el año 151 accedió a casarse con Falena Stockworth, quien había sido la primera amante del príncipe Aegon Targaryen, futuro Aegon el Indigno, convirtiéndolo en un hombre cuando apenas tenía 14 años. El chisme fue así. Cuando un caballero de la Guardia Real encontró juntos en la cama al príncipe y a Falena, su padre, el príncipe Viserys, quiso expulsarla de la corte, por supuesto. Ser Lucas aceptó el matrimonio y ser la tapadera de aquel escándalo, y a su vez Viserys convenció a su hermano de nombrarlo señor de Harrenhal, ya que los anteriores poseedores del castillo, la casa Strong, se había extinguido como resultado de la danza de dragones. Y no actúen como que esto es un spoiler. De esta manera, la casa Lofton se convirtió en la sexta casa noble en gobernar como señores de Harrenhal, y Ser Lucas se ganó su apodo como el Alcahuete, ya que era sumamente conocido que aunque Viserys logró apartar a Falena de la corte, Aegon viajaba a Harrenhal con frecuencia. Hasta ahora la historia es escandalosa, pero no misteriosa. Sin embargo, el misterio y la oscuridad de esta casa se centran casi exclusivamente en la figura de Lady Danelle Lofton, recordada en los textos históricos como Danelle la Loca, que es como la llamaremos de ahora en adelante, porque decir ese apellido me está sacando de quicio, ya que durante su mandato como señora de Harrenhal, la casa adquirió una reputación aterradora. Los registros de la época y la tradición oral de las tierras de los ríos documentan que Lady Danelle practicaba abiertamente la magia negra. Se reportaba sistemáticamente que utilizaba murciélagos de tamaño anormal para aterrorizar las tierras colindantes y secuestrar niños de los pueblos cercanos bajo el cobijo de la noche. Las acusaciones formales contra su gobierno sostienen que Lady Danelle asesinaba a estos cautivos para celebrar rituales nigrománticos, los cuales incluían bañarse en sangre humana y practicar el canibalismo. Bueno, esto es una referencia a Elizabeth Bathory y a Carmilla, que para quienes no lo sepan, Carmilla es la primera historia de vampiros moderna. El propósito documentado de estos actos era la preservación antinatural de su juventud y la obtención de capacidades arcanas. Y si ¿Pero bien quién es esta niña? ¿Hija de Falena o del Lodstone o de Aegon IV? Porque si siguen pullándose la Falena... Todos los personajes de la saga están inspirados en figuras históricas, no es difícil adivinar que en el caso de Danelle, su inspiración clara fue Lady Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Pero de esto hablaremos mucho más en el video de eventos y personas que inspiraron Game of Thrones. Más adelante. Finalmente, la brutalidad y la inestabilidad de la casa Lofton escalaron hasta convertirse en una amenaza directa para la paz del rey, por lo que la corona y los señores del... Bueno, pero por eso, pero si es hija del Lodstone, no es un pariente por ahí rondando, dando vueltas, es una hija. Intervinieron militarmente. Por sus crímenes, la casa Lofton fue derrocada y su linaje fue erradicado por completo. Tras su aniquilación, el señorío de Harrenhal fue transferido a la casa Went, quienes irónicamente habían servido como sus caballeros vasallos y mantuvieron la iconografía del murciélago en su propio blasón. En la historia de la saga, esta casa constituye el ejemplo más claro de los efectos destructivos asociados a Harrenhal, dejando un registro factual de crímenes atroces antes de su total desaparición. Oye, pero pondrán las islas de las hermanas, que son una referencia Lovecraftiana, a Innsmouth. Los Oller. Dentro del Principado de Dorne, los Ironwood son conocidos como la casa que más puede competirle en poderío a los Martell, pero sin ninguna duda la casa Uller es una de las familias nobles más temidas e implacables. Su asentamiento histórico es la fortaleza de Soto Infierno, ubicada en el corazón del inhóspito desierto dorniense, cerca de las aguas sulfurosas del río Azufre. Esta posición geográfica extrema les otorga una ventaja defensiva casi absoluta. La aridez del entorno, las temperaturas letales y la escasez de suministros hacen que sitiar el castillo o intentar escapar de sus dominios sea una empresa básicamente suicida para cualquier ejército. En el contexto de Poniente, la reputación de los Uller es comparable a la de los Bolton, caracterizándose por una naturaleza violenta e impredecible.
Para que entiendan lo que digo, en Dorne existe un proverbio que explica exactamente la imagen pública de esta familia. La mitad de los Uller están medio locos y la otra mitad están locos del todo. Y es que históricamente los registros demuestran que las facciones que entran en conflicto directo con esta familia suelen sufrir destinos horribles. Esta casa se le enfrenta a cualquiera, y el ejemplo perfecto de esto es el evento histórico más significativo e inquietante asociado a los Uller, el cual ocurrió durante la Primera Guerra Dorniense contra el rey Aegon el Conquistador. Fueron los defensores de Soto Infierno quienes lograron una hazaña militar considerada imposible en ese momento: derribar a Meraxes, el gigantesco dragón Targaryen, con un disparo de escorpión directamente al ojo. El impacto mató al pobre dragón, provocando la caída de su jinete, la reina Rhaenys Targaryen. Y si bien hay registros de todo esto, sin duda lo más misterioso fue lo que ocurrió después. El cuerpo de Rhaenys nunca fue devuelto a Desembarco del Rey, ni se confirmó formalmente su paradero. Pero diversas fuentes y crónicas posteriores insinúan fuertemente que Rhaenys no murió en la caída inicial, sino que fue capturada viva y confinada en los calabozos subterráneos de Soto Infierno. Según estos recuentos, la reina fue torturada sistemáticamente por los Uller hasta que perdió la cordura y eventualmente la vida. La veracidad de estos eventos sigue siendo uno de los enigmas históricos más debatidos en la saga y alimentan la teoría de la misteriosa carta que Dorne envió a Aegon. Y si no conocen la historia, pueden verla en este video. Irónicamente, la representación más destacada de los Uller en los eventos actuales de la saga presenta una contradicción absoluta con su herencia de locura y crueldad. El Arya Arena, hija bastarda de Harmen Uller y amante de Oberyn Martell, actúa de manera opuesta a la reputación de su casa. Como les he explicado anteriormente, a diferencia de lo que nos mostró HBO, en los libros, tras la brutal muerte de Oberyn, el Arya se vuelve la principal voz de la razón en Dorne, rogando repetidas veces a las serpientes de arena que detengan el ciclo de venganza, ya que la venganza no les devolverá a Oberyn, a Elia ni a sus hijos. En conclusión, la casa Uller se mantiene como una de las más interesantes, desquiciadas y misteriosas de la saga, tras haber causado uno de los episodios más oscuros de la historia Targaryen. Y personalmente me gustaría conocerlos un poco más, para saber si la descendencia legítima de los Uller también subvierte lo que conocemos de esta familia, o si por el contrario... La carta decía, puto, el que conquiste Dorne, un hechizo simple pero inquebrantable. No. La carta decía, si conquistas el primero que conquiste Dorne es gay, y por eso se detuvo a Aegon. siguen estando tan locos como siempre. Los Reed, ¿eh? ¡Ah, ese es su blasón! ¡Un caimán! La casa Reed de Atalaya de Aguas Grises gobierna la región del Cuello, funcionando históricamente como los guardianes de la frontera sur del norte. Uy, ¿puedes creer que yo no me sabía cuál era el blasón de los Reed? A pesar de su estatus noble como vasallos principales de Invernalia, de su ubicación importantísima y su lealtad inquebrantable a la casa Stark, los lacustres han sido marginados y despreciados por la sociedad feudal del resto de Poniente. Físicamente más pequeños que el ponientí promedio, los lacustres sobreviven en un ecosistema pantanoso e inhóspito. Sus vecinos sureños, especialmente las casas bajo el dominio de los Frey, así como los hijos del hierro, los catalogan peyorativamente como ranas, cobardes y salvajes. Este desprecio social nace de sus métodos bélicos poco convencionales. Los lacustres rechazan el combate frontal de la caballería pesada y la infantería tradicional, optando por tácticas de guerrilla, el uso de redes, tridentes y flechas envenenadas. Y si bien los amamos en la historia, no hay duda de que los Reed son misteriosos. De hecho, el misterio está representado hasta por su asentamiento, Atalaya de Aguas Grises. A diferencia de las fortalezas de piedra de otras grandes familias, el hogar de los Reed es un castillo que se mueve, ya que fue construido sobre islas de fango e islotes flotantes. Al no permanecer en una ubicación geográfica fija, es militarmente imposible asediar, y es la única casa noble en Poniente que no puede recibir cuervos mensajeros porque muchas veces es imposible encontrarlos. Además de su destreza en la supervivencia, la casa Reed mantiene una sensibilidad mágica muy fuerte, lo que respalda la hipótesis histórica de que comparten la sangre y los conocimientos de los niños del bosque. Esta conexión se evidencia claramente en la generación actual. Jojen Reed posee la vista verde, es decir, es un verde vidente, una capacidad profética que le otorga sueños que predicen eventos futuros. Fue gracias a estas visiones que Jojen y su hermana Mira Reed, una experta cazadora, se adentraron en el norte extremo con la misión de escoltar a Bran Stark más allá del muro para reunirlo con el Cuervo de Tres Ojos, siendo piezas fundamentales en los planes de este personaje y del futuro de Bran. No obstante, la importancia principal de la familia recae en su actual señor, Howland Reed. La trascendencia de Howland es que fue uno de los 7 norteños que se enfrentaron a 3 miembros de la Guardia Real en la Torre de la Alegría. Tras el combate, solo Ned Stark y Howland Reed sobrevivieron. Con la ejecución de Ned en Desembarco del Rey, Howland se consolidó como la única persona viva en todo Poniente que conoce de primera mano los eventos ocurridos dentro de esa torre y, en consecuencia, la verdad sobre el verdadero parentesco de Jon Snow.
A pesar de poseer esta información crítica, que podría alterar el linaje real del continente, así como la interpretación de muchos eventos, Howland Reed ha mantenido un silencio estricto y un aislamiento absoluto dentro del cuello durante casi 20 años. Incluso durante la Guerra de los Cinco Reyes, no movilizó tropas en campo abierto y se limitó a defender su territorio. Pero es muy probable que pronto lleguemos a saber más de él. Actualmente, el cuello se ha convertido en un punto de convergencia muy popular por personajes clave. Tras la Boda Roja, Lady Corazón de Piedra, la entidad reanimada de Catelyn Stark, asumió el liderazgo de la facción de la Hermandad Sin Estandartes y recientemente este grupo desapareció sin dejar rastro dentro de los pantanos del cuello mientras huía de fuerzas de los Frey. Tácticamente es inviable que un grupo armado navegue esta región y evada a sus perseguidores sin la asistencia directa de los lacustres, lo que sugiere que ya hay una alianza entre ambos grupos. Este escenario sugiere un inminente contacto directo entre Lady Corazón de Piedra y Howland Reed. Las ramificaciones de este posible encuentro son definitorias para el futuro del norte. A lo largo de su vida... Oye, pero Howland Reed no estaba también en... cuando... No estaba cuando Robb firmó su testamento, no lo estaba. Catelyn Stark mantuvo un profundo rechazo hacia Jon Snow, considerándolo la prueba física de la deshonra de su esposo, pero Howland Reed es el único que puede decirle la verdad, que Ned nunca la traicionó y que Jon es el hijo de Lyanna y de Rhaegar. La revelación que Howland Reed custodia tiene el potencial de aplacar el resentimiento de Catelyn, y al comprender la verdad sobre la sangre Stark de Jon y el sacrificio de Ned, Corazón de Piedra podría abandonar su animosidad, apoyando la legitimación de Robb y su corona para respaldar políticamente la coronación de Jon. Y si bien Corazón de Piedra no puede contar a los presentes que Jon ha sido legitimado, muy probablemente ya Howland lo sepa, puesto que Maege Mormont y Galbart Glover fueron testigos del hecho y lo más probable es que hayan logrado su cometido de llegar a la Atalaya de Aguas Grises, por lo que seguramente Howland ya sepa del decreto y sea quien lo revele al resto. Por consiguiente... Sí, exacto, entonces sí. Sí, pues entonces eso. Entonces eso es más o menos lo que podría pasar, aunque muy probablemente Corazón de Piedra va a seguir obtusa, pero le van a tener que quitar la corona. La humilde y misteriosa Casa Reed se posiciona como pieza fundamental para desencadenar las revelaciones políticas más cruciales en el desenlace de la saga. Los Dayne. La Casa Dayne de Campo Estrella es una de las familias nobles más antiguas, prestigiosas y veneradas del Principado de Dorne y de todo Poniente. Su linaje es milenario y se remonta a los albores de la Edad de los Héroes, miles de años antes de la invasión de los Rhoynar o de la propia fundación del feudo franco de Valyria. Pero irónicamente, a pesar de su estatus prominente, su innegable fama histórica y su larga historia, los Dayne constituyen por diseño el enigma más profundo de la saga. La primera anomalía de esta familia radica en su fenotipo. Múltiples miembros de la casa Dayne presentan de forma natural rasgos físicos idénticos a los de los señores dragón valirios, exhibiendo cabello rubio, pálido o plateado y ojos en diversas tonalidades de púrpura o violeta. Sin embargo, no existe ninguna ascendencia valiria o Targaryen en su linaje fundacional. El origen genético de estos rasgos y las verdaderas raíces históricas de la familia permanecen como un vacío absoluto en los registros de la Ciudadela. El segundo elemento anómalo es su ancestral mandoble, Albor. A diferencia de las grandes casas que atesoran armas de acero valirio, Albor fue forjada a partir del núcleo de un meteorito, una estrella caída que impactó en los terrenos donde posteriormente se erigió su fortaleza, Campo Estrella. Los registros un poquito como Sokka en el libro 3 de Avatar. ¡Quiero una espada hecha de un meteorito! Afirman que la hoja de Albor es tan pálida como el cristal de leche y posee propiedades idénticas a las del acero valirio. Es irrompible, inusualmente ligera y ostenta una capacidad de corte insuperable. Adicionalmente, el método de sucesión de la espada es único en el continente. No se hereda por progenitura, sino que reposa en el castillo hasta que un caballero de la casa... Casa a la cual resucitar, buena pregunta, pero conozco mi pasado. Yo me quedaría con Hightower o con Dorne, quizás en una de las casas grandes, pero bueno, ahí veríamos. Demuestra la valía física y moral para portarla, asumiendo entonces el título oficial de la Espada del Alba. De los Dayne poco más sabemos. Conocemos su blasón, pero sus palabras se han mantenido en secretismo absoluto y Martin ha declarado explícitamente que la omisión de este lema no es accidental. Se mantiene en secreto porque su contenido revelaría pistas definitivas sobre la resolución y el futuro de la saga. No, si me acuerdo de todo, supongo que sería... quizás un Lannister para impedir que Tyrion y que Cersei se conviertan en seres malignos. O... O quizás un Targaryen para acelerar el derrocamiento de Aerys.
No obstante, el ápice del misterio recae en el comportamiento de la casa durante la conclusión de la rebelión de Robert, específicamente tras los incidentes en la Torre de la Alegría. El registro oficial sostiene que el Lord Eddard Stark y sus abanderados se enfrentaron a 3 miembros de la Guardia Real, resultando en la muerte de Ser Arthur Dayne, la última espada del Alba conocida. Posteriormente, Ned Stark viajó a Campo Estrella para devolver la espada Albor a su familia, entre quienes estaba Ashara Dayne. La cronología oficial indica también que, presa del dolor, Ashara se suicidó arrojándose al mar del verano desde la torre principal, y su cuerpo jamás fue recuperado. Estos reportes presentan graves incongruencias que han generado una serie de interrogantes críticas. ¿Qué sucedió exactamente en la Torre de la Alegría? ¿Cuál fue la naturaleza de la muerte de Arthur Dayne? ¿Y siquiera está muerto de verdad? ¿Qué eventos transcurrieron durante la larga estancia de Ned Stark en Campo Estrella cuando fue a devolver a Albor? ¿Y se suicidó realmente Ashara Dayne o su muerte encubre también otro secreto? La mayor de estas contradicciones radica en la recepción diplomática de Ned Stark. Resulta curioso que la casa Dayne acogiera como invitado y permitiera una larga estadía al hombre responsable de masacrar al caballero más ilustre de su casa y de mancillar el honor de su hermana. La reverencia posterior de la familia hacia el señor de Invernalia también es muy llamativo, siendo que el actual señor de la casa, Edric Dayne, sobrino de Arthur y de Ashara, fue apodado Ned. Y si bien quizás no fue en su honor, que el apodo tan solo sea permitido es curioso. Sin duda la casa Dayne, junto con la Reed, se nos ha hecho muy misteriosa casi exclusivamente. Claro, hay gente que tiene esa teoría loca de que Mance Rayder es Arthur Dayne. Pero lo que sí podría rescatarse de esa teoría es que en realidad la Guardia Real no murió ese día. No murió en la Torre de la Alegría, sino que parlamentaron. Le explicaron que Rhaegar tenía una hija con Lyanna y Ned se ofreció a cuidarla y hicieron un plan por su cuenta los otros. A lo mejor un plan secreto para tener unas fuerzas. Quizás el mismo plan que están teniendo ahorita con Aegon VI, con el joven Griff. Tener un plan de respaldo para el momento en el que Jon fuera lo suficientemente mayor para reclamar el trono. A lo mejor ese era el plan de Ned también, por lo que tenía pertreñado. Porque no sé si eso es solo de la serie, pero o también salen los libros, pero la última vez que se ven Ned y Jon, Ned le promete contarle todo sobre su madre la próxima vez que se vean. Así que a lo mejor ahí ya tenían el plan listo. Ver cómo estaba la cosa en Desembarco del Rey y ahí planificar qué hacer para retomar la dinastía Targaryen. Nosotros como lectores, por motivos concretos que tienen que ver con la revelación de un secreto muy delicado, y aunque la historia formal calla, la evidencia textual ha permitido desarrollar múltiples hipótesis y teorías sobre la naturaleza de estos encubrimientos. Pero de los 5 que aparecieron con Ned, solo 2 volvieron. Ah, bueno, eso también es cierto, habría que ver qué pasó ahí. A lo mejor también se fueron. A lo mejor también se fueron con la Guardia Real. Teorías que no puedo desarrollar en un solo video dedicado a otras casas misteriosas de la saga. Es por esto que oficialmente los Dayne tendrán su propio video, el cual saldrá la próxima semana y en el que detallaremos todas las teorías y todas las hipótesis que rodean a esta familia. La familia más misteriosa de la saga. Los espero aquí el próximo domingo. Y bueno, muchachos, este ha sido el final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Estuvo bien, estuvo bien. Para que tú veas lo que hace el 1.2. La reacción dura menos que el video.